tengo agotado de cantar en la niebla. Día de Muertos. El calendario decía que era una fiesta, pero para mí fue el principio del fin de la normalidad. Todavía puedo oler el maldito copal y ver el resplandor de las velas quemando la noche en ese cementerio de al lado. Recuerdo ese maldito día con una claridad quirúrgica que me hiela la sangre. Fue el momento exacto en que el universo decidió romper sus propias reglas y cambiar, para siempre, mi maldita forma de ver las cosas. Fue una colisión frontal con algo que mi mente jamás, ni en sus delirios más salvajes, creyó que sería posible. Yo tenía unos 7 años. 7 años de flotar en esa dulce, ignorante y bendita neblina que llaman inocencia. En ese entonces, la inocencia era el mejor escudo que un niño podía tener contra la fealdad del mundo. Una armadura dorada. Sin embargo, a pesar de tener esa protección puesta por parte de mis padres, el abismo decidió mirar de vuelta. Recuerdo que todo empezó de la forma más extraña y normal posible. Tirado en el suelo, jugando a los dados del destino con piezas de lobo. Ahí estaba yo, construyendo realidades plásticas con el hombre que en aquel entonces era mi padrastro. Un señor que me protegía del mundo al que no llamaba a un papá simplemente pero en el fondo él ya era mi padre. Después de un rato de diversión me fui a bañar para quitarme el polvo del día, y fue a través de la ventana, o quizás en el reflejo del espejo empañado, donde lo vi. A lo lejos, el cementerio estaba ardiendo en vida. Era la noche del 2 de noviembre y el camposanto se había convertido en una fiesta carnavalesca de luces, flores y almas atrapadas en el purgatorio. No le presté la atención que merecía, mi cerebro de 7 años estaba en otra frecuencia, pero una parte de mí, una chispa primitiva, pensó que era algo hermoso. Una hermosa y macabra anomalía en la distancia. Una vez que estuve limpio del día, regresé. Me arrastré directo hacia la pantalla brillante de la laptop, buscando ese refugio digital, listos para devorar la cena junto a mis padres en una perfecta y pacífica burbuja antes de que el mundo exterior decidiera estallar. El escenario está listo, las luces del cementerio brillan a lo lejos y la cena está en la mesa. Aquel día de muertos, el velo entre nuestro mundo y el más allá era extrañamente delgado, aunque para mí, la muerte aún no había reclamado a ningún miembro de mi familia. Decidí entregarme a un descanso aparentemente apacible, refugiado en el fulgor espectral de mi ordenador portátil, viendo la película de 31 minutos. En los maravillosos e inocentes años del 2012, aquello infundía una alegría casi infantil en mis tardes y en mis tranquilas noches. El sueño comenzó a reclamarme, hundiéndome profundamente en el lecho. No había malicia en mis pensamientos, y la luz de la habitación permanecía encendida, un fútil faro contra las sombras. Pero justo en el umbral del letargo, lo escuché. Un sollozo. Un llanto ahogado que quebró el silencio. En mi ingenuidad, pensé en mi madre. Los tormentos estomacales la habían acosado desde aquel funesto viaje al campo. Sin embargo, el lamento mutó. Se tornó desgarrador, sumamente lúgubre, una agonía tan densa que haría palidecer cualquier rastro de esperanza que poseo en estos días. Sí, así de absoluto era el horror. Busqué el consuelo de mi perrito, implorándole que subiera a mi lado, pero él, poseído por un terror ancestral, se negó rotundamente a pisar las escaleras. Preso de la desesperación, busqué cualquier pizca de vida a mi alrededor. En aquellos días, tenía la peculiar costumbre de coleccionar saltamontes y chapulines. Una distracción cotidiana, si quieren llamarlo así. Así que tomé a uno de mis pequeños cautivos entre mis manos temblorosas, buscando desesperadamente un ancla de realidad. El miedo ya me había corrompido hasta los huesos. Lo que acechaba en la escalera aún intentaba convencerme de que era mi madre, pero la lógica se desmoronaba.
Si ella hubiese estado mal, mi padre nos habría reunido a los tres en la alcoba de ellos, como solíamos hacer para ahuyentar los males con charlas nocturnas. Fue entonces cuando la terrible verdad me golpeó. Mi padre estaba atrapado por el pánico, paralizado en su propia habitación. Pero ella, mi madre, tuvo un coraje sobrehumano. Desafiando al abismo, cruzó el umbral, avanzó por la penumbra para rescatarme y, tomándome en sus brazos, me arrastró hacia la habitación. Y fue en ese preciso instante, mientras me cargaba, cuando mis ojos se posaron en las escaleras. Allí, flotando en la densa oscuridad, más vacío que la misma noche, yo vi un velo negro. En ese fatídico segundo, lo comprendí todo con espantosa claridad. Los fantasmas son reales. Existen. Y se manifestaban en esas escaleras que yo solía sentarme, y esas escaleras era un conducto ciego, que no tenían ventanas, donde la luz jamás entraba. ¿Quieren saber qué es lo peor de este macabro recuerdo? Lo que hace que la sangre se congele en mis venas al evocarlo. Justo al lado de los muros que nos cobijaban, corría el agua pútrida de un drenaje, y cruzando esa frontera de fango y olvido, colindando pared con nuestro hogar, descansaba un viejo cementerio. No fue justo. A esa edad uno debería estar preocupándose por cosas normales de la vida, disfrutando de sus tardes, viendo sus programas favoritos y durmiendo en paz, no lidiando con un miedo tan primitivo que te hiela la sangre y te cambia la perspectiva de la realidad para siempre. Te robó esa tranquilidad de golpe. Si hay alguien aquí conmigo, les agradezco por visitarme. Gracias por acompañarme.